Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecías, de visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Yo los saludo con ósculo santo y ósculo de amor, y que la paz de mi Nazareno sea con todos vosotros. Escuchen bien. Hoy los quiero invitar al libro de Juan Marcos, o el libro de Marcos. Escuchen bien. Capítulo 10, del verso 35 al verso 45. Hoy les quiero hablar de algo que es lo que mi Señor quiere que nosotros hagamos como cristianos. Y por qué los gobernantes de las naciones se ensorbecen con las naciones, y de qué es lo que mi Señor nos habla en esta Biblia. Porque cada vez que yo me siento a escudriñar la Biblia, me sigue revelando misterios, porque son misterios. Escuchen bien. Y los quiero invitar al libro de Juan Marcos, o de San Marcos, capítulo 10, del verso 35 al verso 45. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les quiero hablar de aquí de una petición que le hizo el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, que es el apóstol que se llama Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Pero también que era Santiago, Jacobo, porque era el Santiago el mayor y Santiago el menor, por eso les pusieron así, para que se diferenciara el apóstol, el hermano de Juan del otro apóstol. Escuchen bien. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Rabí, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Una petición. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Les dijo mi Nazareno. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Escuchen bien. Y ellos pensaron que esto era tan fácil de decirle, que él les iba a decir que sí, mas ellos no sabían lo que él les iba a responder. Escuchen bien. Porque el que ellos se sienten a la derecha o a la izquierda, le dijo mi Señor Jesucristo, no está en mí hacerlo, sino en el Padre, sino en Dios. Escuchen bien. Por eso les quiero hablar también de muchos ejemplos de humildad que mi Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como cristianos. Primera humildad, cuando Él llegó en el pollino montado. Segundo, cuando Él oraba en el monte de los olivos, en el jardín de Getsemaní. Él siempre estaba en los montes. Él nunca estuvo buscando mansiones para vivir, ni para orar. Así que para orar no pongan pretexto que no pueden orar porque no tienen un lugar. Mi Señor Jesucristo les dijo a aquellos discípulos, cuando le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y Él le dijo: venid y ved. Y Él le dijo: las zorras tienen guarida, las aves anidan en los árboles, en las copas de los árboles, y las fieras del campo se cobijan bajo la sombra de los árboles, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Qué les quiso decir mi Señor Jesucristo con eso? Que Él no tenía dónde estar, porque Él no consideraba casa terrenal su casa, porque Él no vino aquí a poner los ojos
Gracias, Rabababaiza, en las cosas terrenales. Porque él tenía una morada que iba a ir a reinar. Escuchen bien, nosotros como cristianos, Dios no quiere que pongamos los ojos en lo material, porque esto aquí se va a quedar. Gente idolatrando casas, idolatrando carros, idolatrando aviones, idolatrando dinero, no. Dice la palabra de la Biblia que él estaba dormido en una barca. Y le dijeron sus discípulos: Señor, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Ahí se enojó mi Señor Jesucristo, porque le dijo: hombres de poca fe, lo que ustedes tenían que hacer era reprender el viento, callar al agua, y se hizo grande bonanza. Porque dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, entonces tú le dirías a aquel árbol: desarráigate y plántate en el mar. Y no dudando en nuestros corazones lo hace. Dice, porque el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen y no saben para dónde van. Por eso hay que tener una fe buena, una fe genuina, una fe que vence al mundo, una fe como la del padre Abraham. Escuchen bien. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Porque le dijo el Señor Jesucristo, mi Nazareno: puedes tomarte mi copa, de mi vaso, y puedes ser bautizado en el río donde yo me bauticé, en las aguas. Puede. Pero el que se siente a mi derecha y a mi izquierda no está en mí dártelo. Es el Padre. ¿Qué nos quiere decir mi Señor Jesucristo? Para que miren que Él, siendo el Hijo de Dios, no tomaba acciones sin consultar a Dios. No le digo que sí. Escuchen bien. Por eso nosotros debemos de seguir esos ejemplos de mi Señor Jesucristo, de humildad. Pero la gente ya no quiere seguir esos ejemplos porque es la cosa que mi Señor no bendice a mucha gente con riqueza, porque Él sabe que se van a perder. Escuchen bien. Y dice, ellos dijeron, podemos, Jesús, y les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, le dijo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no está en mí, no es mío darlo, sino a aquellos para que quienes están preparados. Escuchen bien, no es para todos, no es para el que diga: soy profeta, o soy apóstol, o soy pastor, o soy diácono, o soy líder. No es para esos. Es para aquellos que nos humillemos. Por eso les digo que el que quiere hacerse grande en el reino de los cielos será que ser el más chiquito en la tierra. ¿Qué quiere decir mi Dios con eso? Que no porque, que yo soy profeta y voy a ser grande en el cielo. No. Dice mi Señor Jesucristo que cuando nos humillemos y cuando nosotros sirvamos, es cuando nos humillamos, es cuando Él se agrada, Dios se agrada. Por eso es que les digo que hay personas que si no le llaman pastor, o no le llaman profeta, no le llaman apóstol, ya no quieren que le llamen hermanos. Escuchen, si la palabra de la Biblia dice, y el Señor Jesucristo, mi Nazareno, lo dijo, que el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que servir aquí en la tierra, haciéndose pequeño. Mi Señor Jesucristo vino a ser servido. ¿Qué dice? Que Él se vino a humillar. Y Él dio una profecía que Él iba a ser escupido, que Él iba a ser vituperado, que Él iba a ser... Y toda la profecía, como murió y todo, con lo que le hicieron, era profecía y se cumplieron. Y Él tenía que hacer todo bajo la obediencia de su Padre, de mi Padre.
no vino a engrandecerse. Cuando él hacía las sanidades, los milagros, él no iba en liberaciones, no iba y le decía, ve y muéstrate al mundo. No, él le decía, ve y no lo digas a nadie. Pero dice el Espíritu Santo que hay personas que apenas se les da el don de sanidad, quieren engrandecerse, quieren ser más que Dios. Nosotros no somos más que Dios, hay que humillarnos. Mi Nazareno, cuando hacía sanidad, se humillaba ante su padre, ante su Abba Padre. Escuchen bien. Hay que seguir las huellas, las pisadas y las huellas de mi Señor Jesucristo, las huellas de sus manos y sus pisadas de sus pies, siendo humilde. Ese mejor ejemplo que Él nos ha dado. Escuchen bien. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Quiénes son los 10? Los 10 discípulos, los 10 apóstoles que sobraban. Cuando oyeron esto, se comenzaron a enojar y se turbaron por la petición que le había hecho Jacobo y Juan a mi Nazareno. Y dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Escuchen bien, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir mi Dios con esto? Aquí voy a hacer un énfasis, te explico. Que a la gente que son puestas por presidentes quieren creerse que van a mandar a todo el mundo. Quieren poner leyes de esto, leyes de aquello, trae leyes. Creo que todo el mundo lo sabe. Esto es lo que habla la palabra de la Biblia. Que los gobernantes, los que son presidentes, se enseñorean de las naciones. Aquellas personas que deportan a la gente, que de esto es lo que habla mi Señor Jesucristo. Aquellas personas que sin autoridad mandan a la gente a otros países. Aquellas personas que hacen cárceles a las orillas de los lagos donde están los cocodrilos. De esto es lo que habla mi Señor Jesucristo. Y esto es lo que me revela el Espíritu Santo. Y esto es lo que me ha revelado desde el día que me dio la predicación. Y esto es lo que habla el Espíritu Santo. De aquella gente en Honduras, dice el Espíritu Santo, de aquella gente que está contando los votos y que le están dando largas cuando ya hay un ganador. De esa gente. Ahora les quiero hablar que cuando hicieron esa cárcel a la orilla de los lagos, yo les voy a decir algo. Yo le oré a mi Señor Jesucristo fervorosamente y la cárcel fue quitada. Porque dijo así mi Señor Jesucristo, Elías era varón igual que tú, profeta igual que tú, y tú eres igual que el profeta Elías, varón. Solo tienes que orar fervorosamente y yo escucho tus oraciones, porque yo escuché las del profeta Elías, me decía mi Señor Jesucristo. Y yo le oré muchísimo. Y lo voy a hablar porque el Espíritu Santo me lo da, Rababa y aquí me lo confirma mi Padre amado. Yo le oré y quitaron aquella cárcel. Yo le dije, porque miren, yo les voy a decir una cosa, yo nunca voy a pedir una oración para que Dios mate a nadie, no, nunca. Entonces no sería un verdadero israelita, no sería un verdadero hijo de Dios. Lo digo israelita porque Él me llamó, eres un israelita de corazón, no de nacimiento, pero sí de corazón. De los israelitas que anduvieron conforme al corazón de Jehová, como el rey David. Gloria a Dios. Pero yo les voy a decir una cosa. Así como oré por aquella cárcel que la quitaran y la quitaron, le dije, Señor, si te place, destruye esa cárcel, pero no a los malos y no mates ni a los malos ni a los buenos. O sea, no a los presos ni a los que están custodiando a los presos. Vuela esa cárcel, tú tienes el poder de volar eso. Y que no haya esas cosas ahí inmundas. Porque de eso es lo que habla mi Señor Jesucristo en este verso cuando se enseñorean de las naciones. ¿Cómo se están enseñoreando de la nación de Honduras? Dice el Espíritu Santo. ¿Que saben qué le pedí yo? Le dije, Señor, si te place, sacude esa casa donde están contando esos votos, pero no le des muerte a nadie. Le dije, solo que sacúdelo,
para que tengan temor de Dios y dejen de hacer maldades. De esto es lo que está hablando mi Dios. Van a decir que hombre tan loco, pero sí, porque si él es, el profeta celestial está profetizando por el profeta terrenal, va a hablar, yo voy a hablar todo lo que el profeta da por mi boca. De esto es lo que se trata este verso, que los que ejercen las naciones se enseñorean de ella. De esto es lo que está hablando mi Padre. Por mi boca le voy a hablar de todo, de todo, de todo. Y aquí me revela el Espíritu Santo, Baisa, que acuérdense que cuando dijo que todo iba a salir a la luz, de lo que hacía la gente en el mundo, de presidentes, de ricos, de famosos, de pobres y de todo, y a los que vivían en las iglesias y los que estaban en el mundo, y todo se ha cumplido como Él lo ha profetizado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De esto se habla, de esto es lo que revela mi Dios. De esto. De la gente que se enseñorea de las naciones. Allá como el país de Nicaragua. La mujer esa, que es bruja. Ellos piensan que ellos mandan ese país. Escuchen bien, de eso es lo que habla. De aquel de Cuba, el de allá, el de China, el de Japón, el de los de Arabia, los de Rusia, de Honduras. Escuchen bien. En Estados Unidos. De eso es lo que habla mi Dios. De eso es lo que habla. Eso lo dejó escrito. Porque todo lo que está pasando ahorita, que estamos viviendo en estos tiempos finales postreros, está escrito en la Biblia. Hay gente que no entiende porque son misterios. Y los misterios son revelados a sus siervos, los profetas. Escuchen bien. La Biblia es un misterio, me decía el Espíritu Santo. Dile a la gente que la Biblia es un misterio. Dile a la gente que el mar es un misterio, tiene un misterio. Que los ríos tienen misterio, que los lagos tienen misterio, los montes tienen misterio. Todo tiene misterio aquí en la tierra. Escuchen bien. Escuchen bien. De eso es lo que mi Dios no le agrada. Miren cómo está pasando que la gente está siendo esparcida en el país de Estados Unidos. De eso es lo que está hablando mi Dios. De eso. Como en aquellos países, de todos los países comunistas, la gente se cree que son dueños de la gente y del país y hasta del mundo. Escuchen bien, de esto es lo que habla mi Padre amado. Por eso me dio esta palabra. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad como que si ellos mandan? Pero dice, no será así entre vosotros, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Gloria a Dios, porque aquí dan las dos versiones. La versión que nosotros como cristianos no es porque seamos más que el otro que nos vamos a ir al reino de los cielos, no. Es el que se humilla, es el que sirve la tierra. Acuérdense que Él vino a servir, no a ser servido. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servir. Vino a lavarle los pies a sus discípulos. Vino a comer con los pecadores. Vino a hacer todo lo que vino a hacer en el nombre de su Padre amado. Por eso es que yo obedezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y he venido a servir, no a ser servido. Porque hay gente que cuando ya no le llaman líder, diácono, pastor, apóstol o profeta, ya no quieren que le llamen hermanos. Nosotros somos obreros, Rabababaise, aquí me lo confirma mi Padre amado. Nosotros somos obreros para la viña del Señor, para la viña de Dios. Y no será así entre nosotros. Y dice, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Escuchen bien. El que quiera ser el primero allá en el reino de los cielos, tenemos que ser siervo de todos. No engrandeciéndolos. Por eso es que yo no me engrandezco de nada, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo, de mi Nazareno, de mi Rabí, del Mesías. Porque este evangelio es de respeto, es de respetarse. El evangelio
con santidad, y todo lo que hizo mi Dios, mi Nazareno, anduvo en santidad. La gente que habla mentiras diciendo que él hizo esto, que hizo aquello, que hizo malas cosas, no. Están blasfemando contra el Hijo de Dios, pero eso sí tiene perdón. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la venidera. Porque bien lo dijo mi Nazareno, podrán blasfemar contra el Hijo del Hombre y les será perdonado el pecado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Gloria a Dios. Escuchen el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para que le sirvieran. Él no vino... aquí hay algo que me revela el Espíritu Santo. Rababa Baiza, cuando él estaba haciendo aquellos milagros, cuando él hizo aquellas sanidades y aquellas liberaciones, que estaba expulsando demonios, cuando aquella gente quería venirlo a honrar, que le reveló su Padre, vete. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo, Rababa Baiza, y aquí me lo confirma mi Padre amado, que mi Señor Jesucristo no quería ser exaltado por los hombres en la tierra. Yo no quiero ser exaltado por nadie en la tierra. Yo quiero que me exalte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque de ellos dependo. Porque la gloria siempre es para Dios. Siempre es para Dios. Los aplausos siempre son para Dios. Y no para uno. Escuchen bien. Escuchen bien. Cuando él terminó de hacer eso, que miraron y se maravillaron, dice la palabra de la Biblia, que él se fue. ¿Por qué? Porque ya sabía él y ya se lo había revelado a Dios que se fuera, porque iban a venir y lo iban a honrar como rey. Y el que le puso el rey de los judíos fue Poncio Pilato, no fue mi Nazareno. Él no dijo yo soy el rey de los judíos. Fue Poncio Pilato, por eso le dijo, tú lo dices. Escuchen bien. Mi Nazareno nunca se puso rey, mi Nazareno nunca se puso profeta, mi Nazareno nunca dijo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Nunca les dijo nada, nunca les declaró nada. Escuchen bien. Esa humildad que hay que seguir. Ese ejemplo hay que seguirlo. Ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de amor. Que murió por decir la verdad. Murió por predicar la verdad. Por decirle a la gente sus pecados. Murió. Porque estaban en tinieblas. Porque las tinieblas no querían venir a la luz para que no fueran descubiertos sus pecados. Porque Él es la luz del mundo. Y nosotros somos luminares. Yo soy luminares porque ilumino donde quiera que mi Padre amado me lleva. Aleluya. Escuchen bien. Él vino a dar su vida en rescate. ¿Qué quiere decir esto? Que vino a dar su vida, a morir por nosotros, por ti, por mí, por todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Que Él vino a morir para que nosotros tuviéramos entrada al reino de los cielos y nuestros pecados fueran perdonados. Él murió por nosotros. Por eso es que yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo con amor, con verdad, con santidad, viviendo los mandamientos, con los frutos del Espíritu Santo. Porque miren, el trigo se dobla, miren, pero la cizaña es erguida y soberbia, altiva, vanagloriosa, cizañosa, ponzoñosa, que tiene ponzoña y tiene veneno de áspid. Las personas que son cizañas en las iglesias son altivas, soberbias y ponzoñosos y vanagloriosos y chismosos y contienderos. Pero el trigo, miren, nos doblamos. ¿Por qué? Porque cuando llevamos fruto nos vamos a doblar así, miren. Por eso es lo que me revela mi Espíritu Santo, que como trigo nos vamos a doblar. Pero el que es trigo, pero el que es cizaña va a quedar erguido. Porque cuando Él me hace esto a mí, y dice el Espíritu Santo, como primeramente me llamó su adorador, yo siempre estoy adorándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, adorándole al Dios eterno, que es un Dios solo, con muchos espíritus. Siempre le adoro a mi Nazareno, siempre le adoro a mi Abba Padre. Aleluya.
Por eso es que los que somos trigo vamos a estar así, dice el Espíritu Santo. Escuchen bien, no lo digo yo, lo dice Él. Porque yo aquí he venido, Él conoce mi corazón. Aunque la gente piensa que no tengo humildad, Él lo sabe. Él sabe quién es el que está aquí parado. Mi Nazareno vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, yo voy a actuar como Él actúa. Por eso siempre yo le digo, Padre, hay tanta gente haciendo maldad. Yo le digo, Padre, y siempre orando para que Dios cambie esas personas, orando para que los malos sean transformados. Pero yo como un cristiano nunca voy a ir a hacer una oración de maldad para que Dios, no, porque tampoco Dios no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú tienes algo contra tu hermano, dice, perdona a mis ofensores como yo perdono a los que me ofenden. Dice la palabra de la Biblia, que si nosotros no pedimos perdón a Dios, o no pedimos perdón, tampoco cuando un hermano los hace y no pide perdón, Dios no los perdona y Dios no les escucha sus oraciones. Porque si la gente empieza con maldad y quieren orar, Dios no te va a escuchar tu oración. Tienes que pedirle perdón a Dios. Diga, Dios, perdóname mis pecados como yo perdono o perdona mis ofensas como yo perdono a mis ofensores. Escuchen bien. Yo he perdonado a todos los que me han hecho maldad. Me dicen, yo he perdonado a todos y yo no tengo nada contra nadie. Así que yo no tengo enemigos. Por eso es que cuando nosotros venimos a este cristianismo y vamos a orar, también hay que pedirle perdón a Dios. Señor, si en algo te he desagradado, para que escuches mi oración. Que no solo es así. No solo es así. Por eso hay que tener mucha comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que nos lo revelen. Y cómo es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos de pedir y cómo debemos de pedir. Escuchen bien. Yo les bendigo en el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones y todo lo que hago con amor para Él. Y ya les dije que cuando me equivoco que hay algo y yo así lo dejo porque el que es perfecto es Dios y yo soy el ser humano y a veces estoy agarrando una palabra y la otra y así es que yo soy un ser humano y el que me da la sabiduría y el que habla por mí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo sigo siendo aquí humillándome ante Dios, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los secretos para que Él me exalte en público. Cuando debemos de ser exaltados es por Dios, es por el Nazareno y por el Espíritu Santo, no por los hombres, porque nosotros debemos de buscar la aprobación de Dios siempre, no la de los hombres. No el que dirán, no. Nosotros vamos a buscar la aprobación de Dios. Escuchen, como cristianos, tenemos que ser aprobados por Dios, no por la gente en la tierra. Yo aquí siempre estoy hablándoles y pidiéndole a Dios que mucha gente entregue su vida a Él. Y acuérdense, oren por su familia, oren por la gente que van a ir a los lugares de fiestas paganas. Oren por esa gente porque van a haber muchedumbres de muerte, van a haber muchas muertes. Van a haber muchas muertes y a Dios sea la gloria. Yo sigo orando por todas las personas. Como dijo mi padre, orad por los buenos, por los malos, por los que los persiguen, por los que los ultrajan, por los que los vituperan. Porque si nosotros no oramos por esa gente, entonces Dios no se agrada. Yo oro por el malo, por el perverso, por el vil y despreciable, porque está tirado, por el asesino, por la gente que andan en terroristas y todas esas cosas. Siempre ando orando por toda la gente y que Dios un día tenga misericordia y les alcance la misericordia de Dios. Y orando por las personas buenas, porque no solo hay que orar por los buenos, sino también por los malos, porque eso es lo que quiere mi Dios. Mi Dios vino por los pecadores y por los enfermos. Mi Dios no vino por los sanos ni por los justos. Bendito Dios de la gloria. A Dios sea la gloria. Amén, amén y amén.